pero usted tampoco me conocía a mí. Cuando yo conocí al Señor Jesús, en mis primer año tal vez, mi expectativa de llegar a la iglesia era, ¿y ahora qué me van a decir? O sea, siempre esperaba algo, que alguien me diga algo. La verdad, honestamente, quiero decirles que lo que yo esperaba era sencillamente saludarme con el resto de personas, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Eso yo esperaba. Ahora, yo no era muy sociable, honestamente, ¿no? Yo no era una persona muy sociable. Honestamente, aunque a usted no le parezca así, no era muy sociable. Si yo hablo un poco más ahora es porque Cristo me cambió. Pero yo no era muy sociable. Entonces, lo que yo esperaba era conversar con una persona. Y conmigo iba mi sobrino. Estoy pensando que mi sobrino tendría la edad de Emily, más o menos. Entonces yo me lo llevaba, caminábamos como cosa de 10 cuadras, caminábamos a la iglesia, los dos de la mano. Y mi sobrino y yo siempre teníamos cosas. Él estaba en mis primeros días de mi tiempo del cristianismo. Mi sobrino siempre me decía, y esto es, obviamente, es niño, ¿no? Se iba a su clase de escuela dominical y yo me iba a la clase de jóvenes. Posteriormente, mi proyección cambió. Ya pasaron unos 5 o 6 años y ahora mi intención era pensar, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en ese momento esperaba de que tal vez Dios o el pastor o alguien me dijera, ¿y ahora qué más? ¿Verdad? Hasta que comencé a chocar con el asunto del llamado, ¿no? Ya usted sabe mi historia, ¿no? Cuando yo pensé que el Señor me quería para su ministerio, le comencé a decir que no. Posteriormente ya pasaron 10 años, ¿no? Y mi pensamiento cambió, ¿no? Ahora ya no pensaba en lo que Dios quería que yo haga porque alguien me iba a decir algo. Ahora pensaba en lo que yo debía de hacer, lo que yo debía de hacer para con las personas, qué debía de decirles y cómo debía de motivarles. Y por un momento me vi retrospectivamente, es decir, hacia mi pasado de 10, 15 años atrás y ver cómo era yo cuando venía a la iglesia. Yo no sé en qué edad está usted en la iglesia, pero una cosa sí le puedo asegurar. Si usted viene a la iglesia, como yo lo hice en algún momento, poniéndose a pensar qué es lo equivocado que va a encontrar, qué es lo negativo que va a encontrar, qué es lo horrendo que va a encontrar, quién no le va a saludar, quién no va a estar de acuerdo con usted, cuál es la circunstancia con la cual usted va a chocar, le puedo decir que usted es una de las personas más egoístas que va a entrar a la iglesia, porque usted está pensando en usted. Resulta que para entrar a la iglesia del Señor hay un solo requisito. ¿Sabe cuál es el requisito? Deja el egoísmo en la puerta, entra y vas a ver cómo Dios va a multiplicar tus bendiciones. El egoísmo es algo que nos separa de Dios. El egoísmo es prima hermana del orgullo. El egoísmo nos hace pensar en nosotros más que en los otros. Ahora, no estoy diciendo que pensamos mal de nosotros. Es más, podemos pensar hasta bien de nosotros. Podemos pensar, por ejemplo, que el sermón de la tarde va a durar 1 hora porque el gordito que está delante se va a demorar tanto tiempo y eso me hace daño porque después de 35 minutos mi punto de observación se termina y yo no quiero estar aquí. Mi pregunta, no vengas. Porque de arranque, cuando comenzaste con esa idea, el sermón no va a estar en ti. Dice, pastor, ¿cómo dice una persona que no venga? Bueno, es que te voy a decir que puede ser el pastor que te cae mal, puede ser el mensaje que te cae mal, puede ser el timbre de voz que te cae mal, pueden ser muchas cosas, pero te aseguro, eres tú, no es el otro. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes tener muchas observaciones, pero la pregunta es, ¿quién te observa a ti? Entonces uno puede ser juez del resto, pero es bien cuidadoso ser juez de uno mismo. Entonces, la capacidad de enjuiciar al resto tiene que ver con la capacidad de la observación. La observación es una disciplina que muchos y todos de nosotros debemos de cultivar. La observación no es algo que se usa como para decir,
pusieron plástico, pudieron haber puesto un cordoncito. Perfecto, pusimos plástico, tienes un cordón, ve, y el próximo domingo trae un cordón y ponlo, ¿no? ¿O no? ¿No? Pero puedo quejarme, ¿no? Puedo quejarme porque, pastor, esto no se ve bien así. Perfecto, entonces hacemos algo para que esto se vea mejor. Y dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? ¿No? Algunos de nosotros posiblemente somos menos objetivos que otros, porque eso depende de dones y talentos, ¿me entiende usted? ¿No? Usted podrá tener mucha observancia en un sermón retóricamente bien propuesto, con un objetivo, con un punto importante que usted le satisfaga, pero resulta que el otro que está a su lado no le importa el tema. No le importa el tema. Y no porque usted dice que el tema está mal, porque de repente para el otro está bien. ¿Me comprende usted? Entonces, en la variedad de gustos, ¿no? Obviamente vamos a encontrar que va a haber disgustos, ¿no? Unos están de acuerdo, otros no. Y esto es lo que pasaba en Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es una iglesia greco-romana, ¿no? Y digo greco-romana porque los tesalonicenses, que son una comunidad judía, ellos tenían influencia de los romanos e influencia de los griegos en una sociedad muy avanzada. Y Pablo es donde predica en el Partenón. Y Tesalónica es un lugar, vamos a decir, que fue formado por Pablo, la iglesia de Tesalónica. Ya habían transcurrido más o menos 30, 40 años del Evangelio. Y la gente allí comenzó a sentir cierto hastío, cierto fastidio. ¿Por qué? Porque cerca de Tesalónica empezaron otras iglesias. Habían unos que se llamaban los de Berea. Los de Berea eran personas muy cultas, tremendos, hombre. La mayor parte de esta gente era un pueblo culto, leído, instruido, ¿no? Y se habla mucho de los de Berea, que eran hombres y mujeres que guardaban la doctrina. Y mucha gente dice, yo me identifico con los de Berea. Bueno, pues entonces tienes que ser culto y educado y con profesión en un sentido, porque estos eran ese tipo de comunidad. Algunas personas dicen, tenemos que ser así. No le voy a decir que no todos pueden ser así, porque no todos tenemos profesiones y no todos leemos. Pero los de Berea eran un pueblo bueno, pero no era el mejor. Lo que estoy tratando de decir que ellos eran buenos y Pablo reconocía que era una iglesia buena. Pero se levantaron otros grupos de otras personas, también predicaban a Cristo, pero ya comenzaban a predicar por interés. Porque se dieron cuenta que la palabra del Evangelio traía personas y los grupos comenzaban a crecer, porque la enseñanza era que las personas traigan de lo que recibían, traigan a la iglesia, y los grupos comenzaban a crecer y de pronto comenzaron a crecer en este sentido de pues, el dinero, el mercantilismo. Pero Tesalónica era una iglesia que se mantenía fuerte. Ahora, ¿qué pasa con los Tesalónica? Bueno, era una iglesia fuerte, pero los miembros de la iglesia eran un grupo bastante difícil. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque Pablo les habla a ellos, les invita a que ellos puedan reconocer algunas cosas importantes del Evangelio. Déjenme solamente darle una pequeña idea de lo que está sucediendo aquí con Pablo. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 5 para ustedes. Si tienen su Biblia, abran, la verdad. Es el año 50-51 después de Jesucristo. Habían pasado 20, 21, 25 años, 30 años de lo que ya era la iglesia. En esta carta, Pablo está hablando de la forma en que su ministerio se desarrolla. Es como que si de pronto yo vengo acá y yo le digo, hermanos, esto es mi estilo de hacer iglesia. Yo soy una persona que le voy a buscar, voy a compartir con usted, pero no le voy a presionar. Yo no voy a ir a su casa para decirle usted tiene que diezmar. No voy a ir a su casa para decirle que usted tiene que venir a la iglesia porque tiene que venir a la iglesia. No soy esa persona, pues no soy así. Ese no es mi carácter. Para otra persona posiblemente diría, pero pastor, usted tiene que ser así. Bueno, yo debería ir a su casa y animarle, rogarle, buscarle para que sea fiel. Pero para que sea fiel al Señor, no fiel a mí. ¿Entiende usted?
Pero otra vez, Pablo en esta carta habla de su forma de hacer iglesia. Y por supuesto, no todos estaban de acuerdo con Pablo. Así que por supuesto, no todos van a estar de acuerdo conmigo. Pero la otra cosa es que Pablo habla acerca de las cosas que vendrán. Y en Tesalónica, para el año 51, del 50 al 60, comenzaron las primeras persecuciones, ¿no? Las primeras persecuciones. Nerón, ¿no? Nerón, estamos hablando de, ustedes saben quién es Nerón, ¿no es cierto? ¿No? Incendió Roma, ¿no? Y para el conocimiento de ustedes y un poquito de historia universal, los primeros cristianos eran tomados prisioneros como una excusa por el problema del gobierno romano, ¿no? Que no se bastaba. Entonces los cristianos estos, ¿no? Cristianitos estos, eran tomados prisioneros, se les untaba con aceite, y luego que se les untaba, se les ponía en los jardines de Nerón, se les encendía, y eran ¿qué cosa? Las linternas de la noche. Todos los días, seres humanos encendidos, ¿no? Glorificando al Señor. Pero no solamente eso, comenzaron las primeras persecuciones. Y las primeras persecuciones no eran tan crueles como las que hay después de más o menos unos 100 años. Pero aquí comienzan las persecuciones. Y entre esas persecuciones en el circo romano se agarraban a los cristianos, es decir, los que decían creer en Jesucristo, ¿no? Se les embetunaba de sangre, ¿ok? Se les ponían en pieles de animales, se les envolvían, se les tiraban como bolas, ¿no? ¿A dónde? Al circo romano. Se agarraban las fieras, se abría la puerta de los leones, y los leones salían y comían. Ahora, atroz, ¿verdad? Pero eso era, y esto está ocurriendo con Pablo en Tesalónica. Por eso Pablo está hablando, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses: en el Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo empieza la salutación dando gracias en todo, ¿verdad? Él les tiene muchos elogios para los tesalonicenses, como yo podría tener para ustedes hoy día. Hermanos, aunque usted no haya estado acá, déjenme decirles que en los tiempos de pandemia nosotros estuvimos abiertos, no cerramos. Tengo la gracia de decir que en los tiempos de pandemias muchos de nosotros no se cubrieron la boca. Ahora, no estoy diciendo que fuimos los mejores, por si acaso. Muchos de nosotros creímos al Señor Jesús. Ahora, si usted se cubrió la boca, no quiere decir que usted no creyó al Señor Jesús. Usted subo su manera de creer. No le juzgo por eso. Lo que estoy diciendo es que en los tiempos de pandemia, nuestro pequeño grupito estaba abierto, mientras que otros estaban cerrados. Y estoy contento por eso. Pablo los estaba elogiando a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Dice, hermanos, versículo 4, capítulo 1, yo lo leo: porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, cuando uno hace una iglesia como Pablo, uno siempre espera que los que están sentados allí sean mejor que uno. Pero en el proceso se espera que lo imiten. ¿Estamos? ¿Sí? Así que razón tienen algunas personas de decir que si el pastor es descuidado, la iglesia va a ser descuidada. ¿O no? ¿O no? Pues es la verdad. Es la verdad. Pero cada uno personalmente que me conoce sabe si soy descuidado o no. ¿O no? Usted tiene su propio juicio y no me molesto si usted piensa que soy descuidado, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Entonces él habla acerca de su conducta en el ministerio, en el capítulo 2. Él habla de la preocupación que tiene por los tesalonicenses. Él hace un llamado a que la iglesia debería ser una iglesia santificada. Ya le expliqué por qué. Porque se habían levantado muchos grupos que por error comenzaban a predicar a Cristo por ganancias. Y Pablo decía, apártense de ellos. Esto debe ser santo. Esto es de Dios. ¿Verdad? Ahora, y en el capítulo 4, Pablo habla acerca de algo que los tesalonicenses estaban perdiendo, como muchos de nosotros en estos días. ¿Qué? La esperanza. ¿Sabe qué es esperanza? Esperanza. O sea, oiga, Señor, ¿cuánto tiempo usted va a predicar acerca de esto? Y el Señor no viene. ¿Cuántas guerras hay y el Señor no viene? Me moriré y el Señor no viene.
Una cosa sé, que el Señor va a venir. Una cosa sé, que yo estoy separado por Dios para la eternidad. ¿Tú sabes eso? ¿Tú tienes esa esperanza? Pero es obvio, ¿no? Es obvio que cuando uno llega a la puerta y dice, tiene tres maneras de pensar. Como dije, otro día más, otro domingo más. ¿Quiénes vendrán? ¿Has venido tú? El mensaje es para ti. ¿Por qué piensas en el otro? Ay, pastor, es que yo siempre espero que el otro se convierta. Bueno, ¿sabes que el otro también espera que tú te conviertas? Es que todos pensamos de todos de alguna manera. Ahora, la idea es esto, no pienses de otros, piensa de ti. Piensa de ti, qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces, después de que Pablo habla acerca de la venida de Cristo en el capítulo 4, Pablo habla acerca de sus exhortaciones finales. Pero antes de dar sus exhortaciones finales, Pablo deja bien claro, escúcheme bien, claro. Es decir, nadie puede refutar esta palabra. Puedo inventar 500 palabras en el griego, aparte de estas, y cualquier pastor que lo haga se sale de la Biblia. Este capítulo 5 está puesto con la letra de lo que dice para que se haga. Y es uno de los pasajes más importantes, más sencillos, pero más difíciles de practicar. Capítulo 5 del libro de Tesalonicenses. Tenga su Biblia en la mano y vamos a leerla. ¿Sí? Dice así el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Recuerde cómo empieza. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ha entendido esto? ¿Ha entendido esto? Cualquier persona que espere una guerra en este momento, cualquier persona que espere una guerra en este momento, que diga, este es el fin, está equivocado. Va a venir la guerra, pero tiene que venir paz y seguridad. ¿Me entiende usted? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la clave para la guerra? La paz. Tiene que haber guerra para que haya. Por eso que cuando nosotros hablamos de guerras o se ven que hay guerras, nosotros no estamos diciendo, ok, viene la guerra. No, viene la paz. Y eso es lo que dice acá, porque vosotros ya sabéis perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta. Y no escaparán más vosotros, hermanos, eso lo dice la iglesia y se lo dicen ustedes, no estáis en tinieblas. ¿Usted está en tinieblas? ¿Usted está en tinieblas? Si usted está esta tarde acá y usted no sabe qué hace acá, usted está en tinieblas. Ahora, ojo, perdóneme, no lo estoy insultando. Al contrario, déjeme decirle que usted tiene la luz en su delante para que deje de estar en tinieblas. Ese es el mensaje del Evangelio. Y como dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Sois hijos de luz? ¿Usted es hijo de luz? ¿Usted es hijo de luz? No hijo de luz porque su mamá se llama Luz. No, usted es hijo de luz, ¿no? Entonces dice, hijos del día. O usted es hijo de la noche. Usted es hijo de la noche. ¿No? Y dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. No velemos y seamos sobrios. Dice, si no, velemos y seamos sobrios, no ebrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Por eso son hijos de la noche y nosotros somos hijos de día. ¿Entiende usted? Ser hijo de día no quiere decir vivir como de día y de noche. Ser hijo de día quiere decir no embriagarme, no hacer cosas equivocadas delante de Dios. ¿Me entiende usted? Porque andaría en tinieblas. Pero de noche, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, acá hay un asunto interesante, el yelmo de la fe, la coraza de justicia. Voy a ir por ahí, pero todavía no. Pero es interesante, ¿verdad? Porque ahora resulta que cuando yo salgo cargado de esta
vitamina espiritual, salgo cargado. Ahora resulta que las personas que me ven y que me juzgan tienen dos maneras de juzgarme. Número uno, este es un hipocritón, ¿no? ¿No? Porque ya salió cargado de la iglesia, se cree santo, o verdaderamente este hombre o esta mujer son dignos de imitar. ¿Qué cosa quisiera usted que digan? Porque la gente va a decir una u otra cosa, ¿sí o no? Ahora, que el resto me juzgue, no tengo problemas. Pero si usted me juzga, júzgueme bien. ¿Me entiende usted? Como debiera de ser. Entonces Pablo hace una tremenda recomendación. En este versículo del 1 al 8 dice, hermanos, ustedes, los que vienen de la iglesia, los que son parte de la iglesia, los que han tomado decisiones por Cristo, los que se han atrevido a pasar esa puerta esta tarde, les tengo que decir una cosa, estén alertas. Estén alertas, vivan de día, vivan como hijos de luz, no vivan en tinieblas, no vivan como hijos de la noche. Y da los pormenores de qué es vivir en las tinieblas. Pero posteriormente, entre los versículos 9 y 11, miren lo que dice más adelante, por favor. Hijo, dale una. Dice así, si quieren lo lee conmigo, porque es fantástico este versículo, ¿no? Si usted tiene la Biblia, dice así. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Ahí tiene un asunto. O sea, no te molestes. Bueno, perdón, moléstate, pero no te aires. No hay una diferencia entre molestarse y airearse, ¿me entiende usted? No airarse, sino tener ira, ¿no? Molestarse, porque, ay, hermana Remedios, no me gusta el color de cabello que tiene. Hermana, mira, ¿qué te importa? Ese es mi cabello, ¿no es cierto? ¿No? ¿O no? ¿O no? Pues podrá decirme eso, ¿no? Pues yo quién soy para decirle que no me gusta su corte de cabello o su color de cabello. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para, ¿qué cosa dice? Alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la palabra salvación en este punto no significa salvación de ir al cielo, sino significa salvación de no ser juzgado por el resto de personas que piensan que yo soy un hipócrita. Entonces Dios me ha puesto a mí en este mundo para que la gente, si va a murmurar de mí, que murmure como de malhechor, como de cualquier cosa. En Cristo, todo lo soy para la gente que no conoce a Cristo. Pero un ratito, que la gente no dude que soy lo que digo ser. ¿Me entiende usted? Si me consideran fanático de Cristo, pues que gracias a Dios, ¿no? Entonces, otra vez, dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Qué cosa dice? Murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. ¿Qué cosas velemos o durmamos? ¿Para que estemos vivos o estemos muertos? Esa es la idea. La Biblia nunca habla que un creyente va a morir. Un verdadero creyente en el Señor, acuérdese eso para toda su vida, no muere. ¿Entiende? No muere. Duerme. Esto es un punto muy importante en la doctrina. Ay, usted, pastor, ¿y quién lo dice? Dios. Dios lo dice. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos, o sea, yo y Él vamos a vivir juntos. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Ok, como dije, la iglesia está teniendo problemas. La gente de la iglesia está desanimada. El momento es un momento sumamente devastador. Se levantan otros grupos, se levantan otros que están enunciando el nombre de Cristo con ganancias deshonestas, están haciendo tremendas cosas. Hay tantas cosas que están pasando, pero de pronto, pues lo que es peor, están tomando prisioneros a aquellos que se dicen ser cristianos de verdad. La iglesia está perdiendo, la gente está muriendo. Pablo habla de eso porque la gente de Tesalónica está muriendo. Está muriendo. Entonces la gente no tiene esperanza. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Si ahora resulta que cada vez que voy a la iglesia me identifican con Cristo, me van a tomar prisionero, mejor no voy. ¿Ya para qué voy a hacer esto? Si mi papá o mi mamá murió, ya no tiene razón. Si usted viene por Cristo, porque usted le hace caso a su papá, le hace caso a su mamá, bueno, pues gracias a Dios porque usted es obediente. Pero usted no se va a salvar por su mamá o por su papá. Dios está buscando su corazón.
Porque Dios quiere bendecirle. Dios quiere animarle. Y la razón por la que Pablo dice eso es porque Pablo le echa porras, le echa ganas a la iglesia. Le dice, hermanos, esto está sucediendo, pero necesitas aprender que necesitas ser útil en este momento en que las personas, los llamados creyentes, son más inútiles. Los creyentes inútiles son los creyentes que no hacen nada. Hablan todo, quieren todo, buscan todo, pero no hacen nada. Si usted piensa que venir a la iglesia a hacer algo, es parte de algo. ¿Que todavía hay más? Claro, la vida cristiana se vive a solas todos los días. Cuando nadie te ve, ahí se vive la vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando estás solo con tu conciencia, ahí se vive la vida cristiana. Alguien me dijo, ay, pero pastor, yo no peco en ese sentido. Claro, estás en una situación donde no puedes pecar. Eso no es obedecer. Solamente que no puedes pecar. ¿Entiendes tú? Eso no es obedecer. Entonces, otra vez, ¿no? Versículo 14, leo un poquito más. Pásale uno, por favor. Uy, se me está yendo la hora. ¿Qué dice? También nos rogamos, hermanos. ¿Os rogamos, hermanos? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosas amonestáis a los ociosos? Ahora, a los flojos, ¿no es cierto, no? Ahora, ¿por qué dice ociosos? No, usted no hace nada. ¿Por qué? Porque no hace nada. Ok, primero que nada, cuando hay una palabra en la Biblia, es porque hay, ¿no es cierto, no? Y si Pablo dice, amonesten a los ociosos, es porque hay ociosos, pues. Les estoy hablando de la iglesia de Tesalónica. Les estoy hablando de la iglesia que tiene el apóstol Pablo en su delante. Así que yo no tengo la menor duda que si había ociosos en su iglesia, también las hay acá. ¿Me entiende? ¿O no? ¿Usted qué dice? Nadie dice nada. Claro, que amonestéis a los ociosos. Los ociosos son los que no quieren hacer nada. ¿Y qué cosa dice? Ahora, estos no son ociosos, ¿ah? Que alentéis a los de qué? A los de poco ánimo. Eso quiere decir que hay dos categorías aquí de creyentes. Hay ociosos que no quieren hacer nada, pero se consideran parte del cuerpo. Pablo no dice bótelos por si acaso. ¿Ah? Dice amonestéis. ¿Qué cosa quiere decir? Acércate, háblale con propiedad, con amor, con cariño. Pero eso es una amonestación. Amonestación no es, oye, ¿qué tal? No, cuidado, ese es ira. Y la Biblia no habla de ira. Más adelante, ¿se acuerdan que leí? No es ira. Amonestación es, ok, vamos a hacer esto, pero juntos, ¿no? Y le dice, y también están los de poco ánimo. ¿Por qué? Porque es natural. Hay gente que no tiene fuerzas. Yo estaba mirando el sábado, el viernes, a todos ustedes trabajar y por un rato me quedaba así mirándoles. Y me estaba pensando en 20 años, 30 años atrás, cuando yo todavía con un solo brazo movía cosas. Y decía, pues si alguno piensa que no puedo mover algo, no puedo hacerlo, pero algunos van a pensar que sí puedo y que no hago nada. Y me comencé a envolver en eso, ¿no? Lo que piensan y lo que no piensan. Después me puse a pensar otra vez yo, pero pues el único que va a dar cuentas a Dios soy yo, porque yo conozco mi vida. Entonces, hay unos que son de poco ánimo. Que sostengáis, ¿a quiénes dice? Miren todas las personas que hay. Ociosos, poco ánimo, débiles, ¿no? Y después, ¿qué cosa dice? Que seáis ¿qué? A ver, a la voz de tres, grítelo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, que seáis, ¿qué cosa dice? Pacientes. Oiga, pastor, usted me pide que haga todo esto y que encima sea paciente. ¿Cómo es que va a tener paciencia? Señor, no lo digo yo, lo dijo Pablo con su iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, eran tres pastores que hablaban aquí. Sean pacientes. ¿Sabe qué quiere decir pacientes en griego? Es decir, tolerantes. Porque no todos maduramos a la misma rapidez con que tú maduras. ¿Escuchó el dicho carrera de caballos, parada de burros?
Muchos comenzamos con fuerza la vida cristiana y llega un momento, ¿qué pasó? No, ya se desalentó. No tiene esperanza. Comenzó a pensar en la muerte. Empieza a tener dudas. No solamente eso. Quiero, el versículo 15, ¿no? No solamente dice que seas paciente, ahora le añade una acción a hacer. Dice, léalo por favor conmigo. Mirad que ninguno pague a otro. ¿Qué cosa quiere decir eso? Hermanos, no sea vengativo con su hermano. Acá está hablando de la iglesia, por si acaso. ¿Eh? Acá no está hablando de la familia, del amigo. Acá está hablando de la iglesia. No pagues a otro mal por mal. Que el hermano se equivocó, que la hermana dijo esto. Eso pasaba en esa iglesia. Esa es una orden, ¿ah? Esto no es una sugerencia. Pablo no está dando sugerencias en la iglesia. Por eso dije, Pablo empieza diciendo, este es mi estilo. Y cuidado que la orden del apóstol es bien clara. No pagues a nadie mal por mal. Cuando haces eso, tengo 20 versículos que me respaldan, no lo puedo decir ahorita, después seguramente, lo que va a suceder es que todo lo que le seas al otro, te va a caer a ti. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, no solamente, hermano, quiero que te bendiga Dios, quiero que te multiplique. Y no solamente a ti, sino a los otros que están contigo. Versículo 12 y 13. O sea, hermano, para tener lo que dije antes, tienes que ser misericordioso. Tenemos que ser una iglesia misericordiosa. Tenemos que ser una iglesia alerta, una iglesia útil. Tenemos que ser una iglesia respetuosa. Esto ya va más allá de ser tolerantes. Respeto quiere decir, os rogamos, hermanos. ¿Qué cosa dice? ¿Saben qué es reconocer? Reconocer quiere decir que tengas en cuenta el trabajo de las personas que hacen algo en la iglesia. El hermano, la hermana que llevó las letras a ponerlas adelante. El que puso la cruz delante y encendió las luces. El que cuando sale de pronto va a mirar el cuarto de los niños, si está todo arreglado o no. El que fija si de repente alguno dejó botellitas de agua por allí. El que salió y que se fijó en los baños si están las luces encendidas o apagadas. El que de alguna manera está saliendo y se da cuenta que el carro de la hermana Remedios, que ya no lo tiene, no funciona. ¿No es cierto? No funciona, ¿no? O el que se da cuenta que de pronto el hermano Santos, ¿no es cierto? No, está yendo despacito, ¿no? Y lo levanta para llevarlo un poco más rápido, para que se vaya, no. Entonces, hermanos, respetuosos, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, no solamente al pastor, no solamente, el pastor no solo es el que trabaja, hay muchas personas que trabajan que no reciben un sueldo de la iglesia. Muchas personas que vienen y dan su tiempo y honran al Señor de esa manera. Dios les paga, yo sé que Dios les paga. Pero eso es. Y dice, y os presiden en el Señor. Acá está hablando ya de líderes, está hablando de pastores, de personas que toman decisiones, ¿no? Y dice, y os amonesta. Ok, en este caso Pablo les hace ver a los tesalonicenses que esos que trabajan en el Señor tienen la potestad de amonestarlos. Eso quiere decir que el pastor o los líderes van a acercarse a usted con derecho propio, porque lo dice el apóstol, para darle una lava de cabeza. ¿No? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estás? Hermanos, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿No? Eso es lo que dice allí. Y mire que la palabra amonesta se repite como 4 veces, por si acaso acá. ¿No? Y que los tengáis, ¿qué cosa dice? ¿En mucha? No, pero aquel que te dice algo, lo odio, no lo puedo ver ni en pintura, no lo odio. ¿Escuchaste? ¿No? Lo odio. Y amor, ¿por causa de qué? Por causa de la obra. No por causa de lo que son, por causa de lo que hacen. Usted tiene que reconocer lo que hacen, no lo que son. Yo puedo ser el peor padre del mundo, puedo ser el peor hombre del mundo, pero hago una obra. Respeto, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Y después dice, oye, si hay tanto asunto, dice, tened paz entre ¿quiénes? Entre ustedes, tengan paz entre vosotros. Pablo dice,
Ahora, otra vez, si dice que hay ociosos, es porque hay ociosos. Y si dice tenga paz, ¿por qué? Porque hay conflictos. Ahora, Pablo pone de manifiesto que la iglesia de Tesalonicenses, que es reconocida como la iglesia de la esperanza, porque es la iglesia que se le predica acerca de la venida de Cristo, ¿no? Entonces había conflictos. Así que hermanos, Satanás no inventó nada nuevo, ¿me entiende usted? O sea, más bien lo que necesitamos es reconocer eso, ¿no? Para entender que eso es parte de la obra. Y no solamente eso. Vamos un poquito más avanzando. Versículos 16. ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice? Go. ¿Ese es el gozoso? ¿Es el gozoso? No. Gozoso. Tener buen espíritu, tener buena motivación, ser positivo, ser alegre, ser optimista, ¿no? Gozoso, gozoso. Gozoso no es andar riéndose todo el rato, que es bonito, ¿verdad? Pero gozoso quiere decir que el gozo, la alegría viene de afuera, el gozo viene de adentro. El gozo es una actitud de corazón. Puedo pasar por un momento tan agobiante, pero realmente estoy gozoso de tener a Jesús como mi Señor. Y por eso le dice a la iglesia, hermanos, estad, ¿cuándo? ¿Cuándo hay uno? ¿Cuándo hay dos? ¿Cuándo hay tres? ¿Cuándo hay cuatro? ¿Cuándo ocurrió un desastre? Siempre. ¿Qué más? Más abajito. Estamos leyendo, dice, versículo 17. ¿Qué dice? Entonces, hermanos, siempre he dicho, hay que orar. Algunos de ustedes me piden, pastor, ore por tal, ore por mi mamá, mi papá. Yo oro con gusto, pero el responsable de la oración es usted. Yo le ayudo, pero no quiere decir que Dios me va a escuchar a mí y a usted no. ¿Entiende usted? ¿No? Yo le ayudo en oración. Por ejemplo, hemos estado orando por la señora Paula. Yo creo que la señora Paula es un proyecto de Dios. Algo está haciendo allí, porque la señora está caminando un poquito ahora. Allá afuera hay una tarjetita, antes de que se vaya, y póngale una cosita, una palabrita y fírmela. Mañana le van a llevar unas flores, mi esposa seguramente, y la tarjetita para animarle, ¿ya? Entonces dice, eso significa ser piadosos. Versículo 18, por favor, ¿qué cosa dice? Léalo conmigo, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿Para quién? Entonces tenemos que ser una iglesia agradecida o grata. ¿Entiende la diferencia? O sea, somos agradecidos, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted no es agradecido? Te gracias por la vida, por Dios, por la salud. Pero el conjunto de nosotros debe ser una iglesia grata. ¿Sabe qué? Grato quiere decir que cuando alguien entra por allá, lo último que se va a llevar, oye, qué lindos hermanos, qué gratos que son. No, porque, bueno, cuando uno entra, a veces yo le voy a agradecer que venga, ¿no? Pero pues es parte del respeto, ¿verdad? ¿No? ¿No? Pero eso es redundante, es parte de la cordialidad nomás. Pero grata quiere decir, oye, ¿sabes qué? Me atendieron bien, me animaron, no me conocían, pero parece que me conocían. ¿No se siente usted bien así? Eso es ser grato. Eso es ser grato. ¿Qué es, qué es el antitipo de grato? Lo opuesto a grato. Desprecio. In, ingato, no, ingrato. Ingrato. Entonces, ¿eres un ingrato? Porque no eres grato. Ok, y el último versículo, versículos 19 al 22, el último pasaje dice, Pablo nos dice, tengan cuidado. ¡Ey, grupito! Pastor, ¿cuántas personas eran los tesalonicenses? Algunos escritores dicen que eran 200, otros dicen que eran 100, otros dicen que eran 23 o 24. Pastor, me está hablando de que... Sí, Señor. Ahora, ¿cuántos eran? Yo no sé. Pero lo cierto que lo mismo que le dice, que Pablo nos dice lo mismo a ellos que a nosotros. Ahora va a ver por qué. Dice, léalo conmigo porque es interesante, dice así. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo apago al Espíritu Santo? Cuando no hago todo lo que Pablo me propone.
Si usted ha escuchado todo lo que le he dicho, que sea respetuoso, sea grato, sea piadoso, sea misericordioso sobre el problema, si usted no hace eso, usted va a apagar el Espíritu Santo. Y cuando usted entra con el Espíritu Santo apagado, usted colabora con Satanás. Porque Satanás quiere que la iglesia sea ingrata. ¿Me entiende usted? La otra cosa dice, no menosprecéis. ¿Qué cosa dice? Pablo había acabado de hablar una profecía, que el Señor vendrá. Pero había gente que decía, no, ya sé cuánto tiempo estás predicando esto. Pues Pablo dice, no menosprecies las profecías. Esto es palabra de Dios. Lo mismo le digo yo a usted, no menosprecies las profecías. Cada vez que se predica la palabra de Dios, se habla de profecía, porque la Biblia es una profecía. La otra cosa dice, ¿qué dice? Examinarlo todo, todo. No dice júzgalo todo, dice examínalo. Examínalo quiere decir, voy a buscar esta palabra, ay, yo quiero saber más de esta palabra. Me voy a mi casa, busco la Biblia, pregunto al pastor, pregunto al otro hermano, oye, ¿qué cosa quiere decir esta palabra? Lo examino. Porque no todo lo que digo a todos les edifica a todos. Pero es posible que muchas cosas de las que he dicho te edifican de una manera especial a ti, en alguna área. Examinarlo todo, retener lo bueno y por último, ¿qué cosa dice? Absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque habían cosas que no estaban bien dentro de la iglesia. Y versículo 23 en adelante, ya para terminar la epístola, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Oigan, hermanos, he venido hablando todo esto durante todo este tiempo. Quiere decir, hermanos, para que usted sea completamente santificado, que quiere decir separado, haga estas cosas, ¿no? Y todo vuestro espíritu, vuestro ser espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo, ¿no? Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y por último, termina así. Hermanos, orad por nosotros. Ore por mí, por Angélica. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. La costumbre romana era abrácense, bésense. Es decir, un beso no habla de boca, no habla de esto, ¿no? Pero sí habla de beso. En muchos de los casos, en la mano, en la mejilla, pero era una práctica común en eso. No es una orden, por si acaso, ¿eh? Os conjuro. Ahora, conjurar. Escucha, ¿sabe qué es la palabra conjurar? Conjurar es como decir, le pido a Dios que acentúe esto en usted, ¿no? Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. ¿Eso es lo que está haciendo usted ahorita? ¿Estamos haciendo eso? Sí. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, esto que hemos tenido hoy día se llama la responsabilidad de la iglesia. Si usted de alguna manera estaba afuera y dice, ¿y ahora qué hago estando dentro? ¿Qué hago siendo parte de la iglesia? Eso que he leído, eso que escuchó, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer juntos. Si lo hacemos bien, como dice la Biblia, somos una iglesia fuerte. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo conmigo? No, estoy de acuerdo con Dios. Está de acuerdo con su palabra. ¿Está bien? Sí. Gracias, hermana. Sí, acepto su amor. Cristian, ¿tenemos una canción allí, por favor? ¿Podemos ponernos de pie? ¿Quiere cantar? Sí, sería bueno, ¿no? Cante conmigo.